investigación, Vera, historias de terror, del mes de abril. Historiadores han resuelto grandes misterios de tiempos remotos, como el de los jeroglíficos egipcios o el de los orígenes de la humanidad. Pero hay otros muchos para los que no hay respuestas. Vamos a echar un vistazo a algunos de los más desconcertantes. Para descifrar la historia hay que jugar, en parte, a ser detectives. Muchos grandes historiadores, arqueólogos o antropólogos han hecho grandes descubrimientos, precisamente por sus grandes dotes de deducción, dignas del mismísimo Sherlock Holmes. Gracias al estudio, la investigación y la colaboración entre distintas ciencias se han resuelto grandes enigmas de la historia, como la traducción de los jeroglíficos, pero otros siguen siendo un completo misterio. No nos referimos a leyendas como la Atlántida, o a supuestos no registrados como los ovnis o las casas encantadas. Hablamos de hechos históricos certificados que no tienen explicación. Por ejemplo, ¿qué es el manuscrito Voynich? ¿Qué ha pasado con el vuelo 370 que desapareció en 2014 sin dejar rastro? Pero hoy comenzamos con unos de los misterios sin resolver, a que a pasar de los años, aún sigue sin resolver. Hoy les presento el ataque sónico a la Embajada de Estados Unidos. En septiembre de 2017, Estados Unidos evacuó a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental, debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o la habitación de su hotel. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa. Es decir, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe. El gobierno cubano negó haber atacado la embajada y la CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Un par de empleados pudieron grabar los sonidos, y tras analizarlos los expertos concluyeron que eran el canto del grillo antillano de la especie Nurogrillus celerinictus, que es especialmente fuerte y molesto. Sin embargo, el caso no se da por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían el ataque, y se han producido un par de casos similares en 2018, en China. Nunca insulten a la Santa Muerte, historia de terror. Esta historia le sucedió hace unos años a mi hermana. Ella recientemente se había separado de su pareja, por lo cual mi hermana mayor y yo le permitimos que se quedara en casa donde nosotras vivíamos. Mi hermana mayor tenía un altar de la Santa Muerte. En la entrada de su departamento, mi hermana, quien se había separado, comenzaba a asistir a una iglesia cristiana. Un día mis sobrinas estaban viendo una película de terror y a mi hermana le dio miedo. Ella dice que solo dijo: "La sangre de Cristo tiene poder". En esos momentos yo no me encontraba en casa, pero al llegar ella se estaba bañando. Al salir del baño comenzó a agarrarse mucho la mitad de la cara diciendo que le dolía. Le pregunté que si no se había pegado o quizá era la muela. Busqué motivos por lo cual pudiera dolerle solo esa parte. Como fueron pasando los minutos, ella decía que el dolor se volvía más insoportable, al grado de gritar, de llorar. De momento gritó y me dijo: Ale está ahí, en la ventana, puedo verla en la ventana. Yo, sin saber de qué hablaba, pregunté: ¿quién? Y gritó: está en la ventana la Santa de Esther. Yo, sin saber qué hacer, solo bajé a hablarle a quien era cuñada de mi hermana mayor, ya que ella se dedica a todo lo relacionado con la santería. Al llegar preguntó qué había pasado. Mis sobrinas le contaron todo, pues son quienes presenciaron todo desde un principio. Fue ahí que la cuñada de mi hermana le dijo que quizá, sin querer, había dicho otra cosa. Poniéndole la imagen de la muerte cerca, le dijo que tenía que pedirle perdón por lo que haya dicho, pero pedirle perdón y mostrándole respeto. Ella no quería hacerlo, ya que por la religión a la que comenzaba a involucrarse, dijo que como iba a pedirle perdón a alguien que no fuera Dios, las cosas empezaron a empeorar.
Ella comenzó a gritar después aún más, comenzó a retorcerse, a hablar extraño. Yo comencé a sentir miedo. Mi familia desde pequeños nos inculcó el cristianismo. Mis primos tienen un grupo de alabanzas en la iglesia donde asisten. Unos tíos son muy allegados a los pastores de la iglesia. Menciono esto porque cuando yo vi que las cosas comenzaron a empeorar, mi única reacción fue dejar a mi pequeño en casa y tomar un taxi para llevar a mi hermana con ellos. Quizá ellos podrían ayudarnos. Y en cuanto llegamos, mi hermana solo se arrodilló. Tuvieron que meterla cargando y yo les platiqué lo que sabía. En cuestión de segundos llegaron los pastores de esa iglesia, mis primos, vecinos y yo comenzamos a orar. Pusieron alabanzas. Al momento mi hermana comenzó a gritar, a llorar, a hablar muy raro. También pedía que la ayudáramos, que no quería seguirla viendo. En ese momento, llegó la que era cuñada de mi hermana mayor, quien ya había mencionado, se dedica a esto de la santería. Y ella les dijo a mis tíos que tenía que pedir perdón mi hermana por lo que haya dicho, pero tenía que pedir perdón. Lograron hacer que mi hermana lo hiciera. En cuanto lo hizo, ella comenzó a eructar y a vomitar algo negro y baboso. Poco a poco se fue desvaneciendo, hasta soltar un suspiro muy grande. Y solo me abrazó y dijo: perdón, prometo respetar en lo que tú y Esther crean, respetar sus espacios. Ya que yo también comenzaba a acercarme a la Santa Muerte, no pasó ni un día cuando ella decidió salirse de ahí. Y desde ahí no menciona nada, y cuando comienza a escuchar que mi hermana y yo hablamos sobre ese tema cuando nos reunimos las tres, solo dice: respeto, pero me retiro y se va. Yo no pido que crean en lo que yo creo, pero sí que haya respeto por cualquier creencia que tengamos. Gracias por leerme y les dejo un consejo. Nunca insulten a la Santa Muerte. La niña de la LLL, historia real en Nuevo Laredo. La leyenda de la niña de la Lauro Luis Longoria en su tiempo fue una de las más famosas en Nuevo Laredo, hace algunos ayeres, y en unos momentos te diré por qué. Hace 10 años, rondaba entre la comunidad la historia de esa niña que vagaba por las noches en este lugar. Nadie sabe por qué aparece en este lugar, ni tampoco cuánto tiene manifestándose. Lo que es verdad es que más de uno la ha visto en las gradas, y eso te lo pueden asegurar los trabajadores de este lugar. Y también el que un día fue el encargado de la plaza de toros, el señor don Lorenzo Cerratos, el canario. Él era claro con todo aquel que miraba a la niña y les daba miedo. Hay una niña que se aparece en las gradas, corre de lado a lado. Si la ven, no hagan nada, no corran, no se asusten, no hace nada, la verdad, decía don Lorenzo. Todo esto siempre sucedía en la noche, después de las corridas de toros los domingos. Los trabajadores comentaban que después de cada corrida tenían que armar todo para la función de lucha de lunes, y era cuando aquella niña traviesa se manifestaba. ¿Te acuerdas que te dije si no lo hice? Se dice que en ese tiempo fue famosa esa historia, y lo fue, ya que a nivel nacional, en el programa de Alfredo Adame, en su sección La Mesa de Adame, un luchador profesional contó la leyenda de la niña de la Lauro Luis Longoria, ya que a él se le manifestó. ¿Alguna vez viste a esta niña? Pasa buenas noches. La empleada doméstica, creepypasta, hecho por la señora Luz. Lucas entró a su nueva casa después del colegio, descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una joven. Hola, debe ser Lucas, me llamo María. Entonces, María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con un libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó a él, extendiéndole un vaso de agua. ¿Qué lees?, preguntó. La casa a oscuras, respondió Lucas, sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, respondió María, pero no me agradan las historias de fantasmas.
Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas, pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural, contestó Lucas de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación, y añadió: este lugar está hecho un desastre. ¿Puedes por favor guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces, María se dirigió hacia la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo, terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Entre dormido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de que aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupado, dijo el padre. Nada de eso, papá. Eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y dijo consternado: hijo, empaca tus cosas de inmediato, debemos irnos. ¿Pero por qué, papá?, preguntó Lucas sorprendido por la extraña reacción de su padre. Porque no contraté a ninguna empleada doméstica. Era un día como cualquier otro, listo para irme a trabajar a la cocina para almorzar, ya que mi hermosa mujer cocina delicioso. Me despedí de ella con un beso y un abrazo y me subí al carro para ir a la oficina. Llegué a tiempo a mi oficina ya que tenía muchos documentos que checar. Entonces llegó mi asistente, es hermosa y linda. Le pedí unos documentos que ella tomó, pero casi se caía. Entonces me levanté y le tomé de la cintura para que no se cayera. Le miré sus ojos y le dije: tienes lindos ojos. Ella sonriendo me dijo: gracias. Le toqué su cara y nos besamos. De eso salimos del trabajo, yo la llevé a su casa y me invitó una copa, hablamos y nos besamos. Y nos acostamos a ver mi reloj. Tuve que irme de volada, me despedí de mi asistente besándola y explicándole por qué me tenía que ir. Entonces prendí el carro y le aceleré rápido para llegar a casa. Mi mujer estaba en la sala y me dijo: ¿por qué te tardaste, amor? Y le dije: tuve mucho trabajo. Ella, al ver mi cara, la noté rara y me dijo: ¿sabes qué día es mañana? Le dijo si es nuestro aniversario. Ella sonrió y me besó, pero ya no apasionadamente. Me acosté en mi cama y me dormí. Sonó mi alarma y era un día especial para ella y para mí. Fui a la oficina y vi que estaba una paquetería y le llamé a mi asistente y no me contestaba. Recibí el paquete y me quedé a trabajar y y eran las 7 de la noche. Fui a mi casa y estaba ella con su vestido y me dijo: feliz aniversario, amor. Me abrazó y me besó. Entonces fuimos a la cocina, me sirvió vino y comimos. Yo le di su regalo a ella, el gustó mucho. Entonces era el turno de ella. Era una caja con un moño y me dijo: ¿me amas, amor? Yo le dije que sí y entonces me dijo ella: nunca me fuiste infiel. Yo la pensé, pero le respondí: amor, yo solo te amo a ti. Ella me miró y me dijo: lee la nota, amor, y abre tu regalo. Entonces lo abrí y vi que era un corazón humano de verdad, y yo con miedo lo tiré. Tomé la nota que decía: este es el corazón de tu amada asistente. Ahora sigues tu feliz aniversario. Amor, bebé, nunca me mientas. El gato con manos humanas. En las sombras del pueblo olvidado, dos almas cansadas, un joven y un anciano, llegaron a un pozo que parecía contener los misterios de los tiempos antiguos. Juntos tararearon canciones desgarradoras mientras se adentraban en una historia que se desplegaría ante ellos como un ser oscuro cuento de hadas. Sentados junto al pozo, el anciano, con ojos opacos y arrugados por el peso de incontables secretos, comenzó su relato. Había un niño, un recolector de deseos y tragedias, que extrajo agua de ese pozo, y con ella emergió el gato. Sus patas no eran garras, sino manos humanas.
una aberración que invitaba a la locura. El niño, inconsciente del peligro, le ofreció un pequeño pájaro al gato. Sin dudarlo, el felino lo devoró entero con avidez. Fue entonces cuando algo cambió en él. Su mirada se volvió furiosa, y el gato se lanzó sobre el niño. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del gato se transformó, adquiriendo la forma del rostro inocente del niño. El anciano, con una expresión de nostalgia y ser oscuro deleite, continuó su relato. Explicó cómo el gato con manos había encontrado una manera de convertirse en humano, absorbiendo partes de aquellos con los que se cruzaba. Había acumulado rostro, brazos y piernas, pero siempre le faltaba algo esencial. En ese momento, el joven, con ojos centellantes, atacó al anciano. Arrancó brutalmente su lengua y, mientras la sangre se derramaba, el joven se retiró diciendo la palabra lengua. Resultó que el joven no era lo que parecía. Era el mismo gato, con el poder de absorber la esencia de aquellos a los que atacaba. Con la lengua del anciano en su poder, el joven gato se alejó cantando su melodía favorita. El pozo, testigo silente de incontables secretos, permanecía en el centro de todo un portal hacia un pasado retorcido. La historia del gato con manos, una realidad distorsionada. Fin. Apariciones en el Hospital General. El mismo personal de salud asegura que en los pasillos de este nosocomio han sucedido distintas experiencias paranormales, sobre todo en los turnos nocturnos o de fin de semana, cuando hay menor flujo de personas. En la farmacia del hospital, empleados han vivido situaciones inexplicables, como que los medicamentos caigan de los estantes sin que nadie los mueva o hasta que se abra la puerta del refrigerador. Pero hace unos años sucedió un hecho sin precedentes. Una empleada narró la experiencia. Un lunes a la hora de entrada, a las 8:00 de la mañana, llegó una señora y me dijo que si le podía cambiar el medicamento, porque se lo habían dado mal la noche anterior. Yo le pregunté la hora y me dijo que había ido a las 10:00 de la noche. La historia era imposible, puesto que el horario de cierre de la farmacia era a las 8:00 de la noche. En la pared teníamos un retrato de compañeros. La señora señaló en la imagen a una compañera quien había fallecido algunos meses atrás. Ella me los dio. No puede ser, le dije. Ella tiene como 2 o 3 meses que falleció. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que lo compartan con sus familiares y amigos para llegar a más videos así. Y también quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo y ayúdenos a crecer más con estas historias de terror. También recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Cocina Terror Nuevo Laredo, en Facebook. También los invito a que activen la campanita para más videos. También los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. También los invito a que me regalen un like o un comentario sobre este video, ya que a mí me sorprendió mucho la verdad. Bueno amigos, se despide su gran amigo Freddy Sixx. Y recuerden, si sienten algo que los observa o que los miran, no miren atrás, yo sé lo que les dijo. Hasta la próxima amigos.